Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Gilda Álvarez. Es un gusto poder participar aquí con ustedes en mi idioma natal, el español, y explicarles un poquito acerca de las herramientas para subir a la transformación digital. Les voy a compartir mi pantalla. Un momento. Listo. Listo. Pues nuevamente mi nombre es Gilda Álvarez y soy la fundadora de Waypoint Data Solution, que es una compañía de consultoría en el área de base de datos. Me pueden conseguir en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, en TikTok. Soy también fundadora de una compañía sin fines de lucros que ayuda a educar a las mujeres en el área de datos que se llama Latinas en Data. Y lo que quiero hacer con esta presentación es enseñarles un poquito de las herramientas y de los caminos que se tienen que tomar para sobrevivir a los diferentes cambios tecnológicos que nos han impactado en el área de datos. Vamos a hablar un poquito sobre las industrias y cómo esas industrias impactaron a nosotros. Vamos a hablar de cloud computing, vamos a hablar de los servicios de cloud, vamos a hablar de lo que es la diferencia entre el VM, la máquina virtual y los contenedores. Vamos a hablar un poquito de la cultura de DevOps, las herramientas, los caminos y nos meteremos un poquito más a las diferentes herramientas que se están usando y donde yo pienso que es muy importante enfocarse para poder sobrevivir como como las personas que trabajamos en esta industria, porque mucho énfasis se le hace a cómo sobreviven las compañías y se ha tratado de poner un pánico alrededor de la transformación digital, pero tenemos que entender un poquito más cómo eso nos impacta a nosotros, ¿no? Entonces, para eso es importante analizar las industrias que han impactado a la sociedad, empezando con la industria 1.0. En esa industria, pues se empieza la creación de fuentes de energía como el vapor. Vemos el movimiento de masas de personas que vivían en sus áreas rurales y agricultores que se mudaron a la ciudad donde crece la industria textil, donde crecen todo y se reúnen grupos de personas en ciertas ciudades y es un cambio grandísimo porque al final de esta industria el nivel de trabajadores en la área agrícola lo dejaron tremendo, pero la tecnología ayudó mucho para poder continuar la producción en esas áreas para el alimento de las sociedades a nivel global. La siguiente industria también hace muchos cambios, la industria donde la electricidad, que es algo completamente nuevo, que ayuda a crear nuevas carreras, nuevos fronteras que llegar y impacta muchísimo también al crecimiento de la ingeniería en los diferentes niveles porque no todo el mundo conocía, no todo el mundo estudiaba estas áreas, ¿no? Después llega la industria de la computación, que es la que, como se darán cuenta, todas estas industrias lo que están haciendo es creando la plataforma de la industria que ahora nosotros estamos enfrentando, que es la industria 4.0. La industria de la computación hace cambios tremendos y a nivel eh, global, a nivel social, la mujer de repente empieza a trabajar. Durante ese tiempo, la mujer sale de la casa y empieza a trabajar en, en diferentes trabajos, ya que la industria 1.0 y 2.0 eran trabajos muy laborales que el hombre podía hacer, pero ya al nivel de la computación vemos que las mujeres pueden trabajar en trabajos más tranquilos, empiezan las secretarias, empieza a crecer mucho la comunidad de mujeres en el área del trabajo hasta llegar a la industria de inteligencia artificial y lo que es el movimiento de datos, que es donde estamos hoy. Y eso nos está impactando muchísimo, porque desde la industria 3.0 a 4.0 los cambios han sido devastadores en el área de trabajos. En estos momentos estamos enfrentando con la robótica y con la automatización, la pérdida de muchos trabajos. Entonces, estamos como que enfrentándonos nuevamente a ese impacto de lo que es entrar a una industria y necesitamos prepararnos. Entonces, ¿qué es cloud computing? Lo único que te podría decir
que cloud computing es que los servidores estaban en un lado y los pusieron en otro. Esta es la nube, o sea, son los mismos servidores, la misma tecnología, excepto que cambia los trabajos que se van a usar. Entonces, ¿qué es la diferencia de lo que genera, por ejemplo, un servidor, una máquina virtual y un contenedor? Porque ya los contenedores es una tecnología que se está usando en los Estados Unidos y que se beneficia muchísimo porque, por ejemplo, en los tiempos de antes, nosotros pues tenías un servidor para la base de datos, un servidor para la aplicación, un servidor, o sea, tenías múltiples cosas. Ahora con la virtualización pudimos todo, como que dice, ponerlo en una infraestructura donde en ese mismo servidor podías traer una aplicación, podías poner Linux en otro, crear otro servidor y poner Unix y poner Solaris o diferentes en un solo servidor. Entonces, el sistema, pero de todas maneras, la desventaja es que tenías que tener múltiples sistemas operativos y para eso necesitas personas para manejar esos sistemas operativos. Lo que trae el contenedor es la facilidad de tener solamente un sistema operativo y múltiples aplicaciones alrededor de eso. Entonces, es una tecnología que se toma el mercado y lo impulsa básicamente y es uno de los primeros enfrentones que tenemos porque tenemos en los trabajos, usualmente tienes la segregación del administrador de sistemas operativos, tenías al administrador de aplicaciones, al administrador de acá, y era diferentes conocimientos. Entonces, con esto ya te estás diciendo, ya no es solamente eso, ahora tienes que saber idea de todo lo que va alrededor de lo que es crear estos contenedores, ¿no? Ahí es donde les empiezo a ver el choque de la industria porque se necesita tener esa velocidad de poner cosas a la nube para que puedan crear las plataformas nuevas que se están creando, que es el Internet de las cosas y los sensores y todas las cosas necesitan tener ese poder computarizado para poder seguir creciendo, ¿no? Las compañías. Entonces, un poquito de los servicios que se ofrecían, ¿no? Cuando estábamos en los, lo que se le llaman los centros de data, tú tenías siempre una persona que manejaba la parte de networking, tenías una persona que manejaba la parte de storage, los servidores los manejaba el sistema de sistemas operativos, los manejaba un ingeniero, la visualización, lo que era la data la administraba el administrador de datos, la aplicación la administraba el aplicador de la aplicación. Teníamos muchos trabajos en esa área, pero a medida que ya entra la nube, todas estas cosas que la nube hace, pues elimina ciertos trabajos en el área de nosotros y ellos empiezan a manejar mucho de la parte de la virtualización de los servidores, el storage network. Pero una persona de estas personas tiene que entenderlo todo, porque está transformándose a la nube. Entonces ya no era un ingeniero de ese sistema, sino un ingeniero de la nube. Y para eso necesitas tener el conocimiento total. A medida que pasas a lo que es la plataforma como servicio, ya básicamente la nube maneja la mayoría de todo. Lo único que queda eh, para la compañía o para los ingenieros manejar es la parte de la aplicación y la data. Y así, así cuando llega a lo que es software as a service, ya la nube lo maneja todo. Solamente tú tienes que tener conocimiento de cómo manejar esa aplicación. Entonces, ese movimiento progresivo de lo que se maneja por medio de la nube hace la importancia de lo que es crecer en conocimientos para poder transformarte de una persona que trabaja con un sistema nomás a múltiples sistemas. O sea, la nube y las transformaciones digitales traen muchas más herramientas que aprender. Y eso es en el momento en que estamos hoy, y especialmente en Latinoamérica. En los Estados Unidos empezamos desde hace 10 años, pero de la forma en que yo he mentorado personas en Latinoamérica me doy cuenta que les está dando muy fuerte porque ahora tienen que crecer en muchas otras áreas.
Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues, como diría Yora, eh, tienes que desaprender lo que ya aprendiste. Pero yo lo que diría es que tienes que usar lo que ya aprendiste como una plataforma para escalar al siguiente nivel. O sea, yo siempre he dicho que la administración de datos es como subir esta montaña y como se darán cuenta no es nada fácil y siempre está constantemente moviéndose un poquito más arriba, un poquito más arriba. Y necesitamos pues decidir si es que esto es nuestra carrera porque vamos a tener que aprender constantemente. Esto no es que a los 40 o a los 50 ya no tengo que estudiar. A los 50, a los 60, hasta cuando tú quieras, la tecnología va a seguir cambiando. No es como la ley de físicas, ¿no? La primera, la segunda ley de thermodynamics, que no cambian. La energía no sé, o sea, todo es universal. La computación y todo lo que tiene que ver con la tecnología está constantemente cambiando, desde la nube a la inteligencia artificial, eventualmente a quantum computing, todos los diferentes montañas que se tienen que escalar. Entonces, no es como otras carreras. Una cosa que sale de todo este proceso de crear, desarrollar y de operar sistemas es crear este sistema agile, que es una forma de mover cosas constantemente, porque las compañías necesitan ese tipo de continuo desarrollo. ¿Qué pasaba? Es que antes nos demorábamos 9 meses en crear un servidor, en crear el network, en crear esto, en crear la base de datos. Ya no, ya tú coges y aplastas un botón y ya está la base de datos. Entonces tienes que constantemente desarrollar y en 2 semanas dar un producto. Y en 2 semanas cambiarle el producto. Y en 2 semanas más darle diferentes formas a ese producto. Entonces, por eso es que se crea esta metodología agile. Y es muy importante en todo aspecto de los ingenieros que están trabajando que se eduquen en esa área. ¿Qué pasa entonces ya que se remueve mucho de los trabajos más físicos como manuales, como los ingenieros que manejan los backups, los ingenieros que manejaban muchas otras cosas manuales, los patches y todas esas cosas que les dan más tiempo para crear esta criatura híbrida que es una mezcla de desarrollo y de operación. Entonces, el que sabía desarrollo ahora no solamente hace desarrollo para esa aplicación, sino que ha crecido a ser desarrollador de una infraestructura. Entonces, la nube se maneja mucho con Linux, PowerShell. Entonces, esa persona le toca desarrollar código para implementar infraestructura en la nube. Y se crea una criatura como esta que maneja todo lo que tiene que ver con la aplicación, la analítica, todo lo que es performance, el código. Y cuando se tiene que implementar una aplicación, pues él no necesita de nadie más porque conoce y como la nube ya le provee toda la parte del manejo, del mantenimiento, esta persona se enfoca solamente en el desarrollo de esa infraestructura. ¿Cuáles son estas herramientas que usan en DevOps? Pues vas a tener siempre tus nubes, tu Azure, tu AWS, vas a tener lo que se le llama Docker para el manejo de los contenedores. En esos momentos Kubernetes llegó para quedarse como ese navegador que mueve todo de un lado para el otro y pues las herramientas como Jira, Git, OpenStack siempre van a estar ahí. Entonces que hay que empezar a crecer en otras áreas porque ya es más el desarrollo el que toma la visibilidad. Entonces ya al ustedes saber qué operación lo maneja casi siempre la nube, es menos énfasis y más énfasis en el desarrollo y todas estas aplicaciones les ayuda al desarrollo de sus aplicaciones. Un poquito acerca de lo que es el camino en DevOps, porque muchas personas se preguntarán entonces qué criatura es, o sea, qué vamos a aprender, o sea, porque antes tenías una persona que hacía esto, una persona que hacía esto, otra persona que hacía esto. Ahora tú lo haces todo. Entonces, yo diría que para entrar por este caminito tienes que empezar eh, aprender las cosas que son muy importantes. Y las cosas muy importantes es
el manejo del sistema operativo, Linux, por ejemplo. Si vas a tener web servers, Apache. Si vas a trabajar con bases de datos, los más importantes, aunque yo manejo la parte de Microsoft SQL Server, les digo que es PostgreSQL, MySQL, son una de las herramientas más usadas. Por supuesto, están siempre sus Oracles, están siempre sus Microsoft SQL Server, pero, pero es bien difícil que conozcas de todo. Entonces, para empezar, yo recomendaría que empezaran con MySQL. En la parte de Continued Innovation, Continued Delivery, todas estas herramientas te van a ayudar a la implementación de eso y tienes que conocer las más importantes. Jenkins es una de las más importantes. En la nube, yo personalmente soy bastante egoísta en el área que Microsoft es mi favorito. So Azure siempre ha sido mi elegido, pero AWS es muy importante también. Entonces, son tantas cosas que ponernos a enseñarles exactamente qué camino seguir es un poco difícil porque estoy ciega a lo que ustedes están viendo. Ustedes están trepando esta montaña y tú me dices, ¿sabes qué? Yo empiezo a decir, todo el mundo tiene que subir a Azure, todo el mundo Azure, Azure, pero enfrente de ti hay un hueco que no puedes subir y solamente tienes un puente para irte al área de AWS. Tienes que usar ese puente. O sea, yo no estoy diciendo que todo el mundo tiene que seguir a Azure, simplemente estoy diciendo, basado en donde tú estás, en el momento que tú estás y en la compañía con la que tú trabajas, determina cuál es tu siguiente paso en esta área para que vayas creciendo. Lo demás es parte del crecimiento. No se puede crear un DevOps cultura de la noche a la mañana. Toma mínimo 3 años a 5 años. Entonces, porque todos tienen que crecer y todos tienen que desarrollar estos conocimientos. Entonces, ¿qué trabajos cambiaron durante esta, este, este empuje al área digital, transformación digital? Pues ya no tenemos esas áreas tan diferenciadas, sino tenemos lo que es un arquitecto de soluciones, tenemos un ingeniero de DevOps, seguridad, machine learning, big data, y todos estos trabajos que en estos momentos son los que se están buscando personal, que están en el proceso de ser creados, ¿verdad? Y tienes que simplemente elegir cuál sabor de esos te interesa o cuál sabor de estos es lo que tú estás trabajando en este momento y saltar, elegir uno y seguir adelante. La otra parte que ha crecido mucho es la parte de analítica. Entonces siempre todo el mundo lo quiere pintar como la ciencia de datos, como un científico de datos, y no es exactamente. Yo lo divido como el básico, la persona que analiza datos tiene que saber de SQL, tiene que saber de R, tiene que saber de muchas plataformas que le ayuda a analizar. Puede ser SAS, Tableau también es muy usado, pero el que más yo, por lo que es gratis y que es usado mucho, yo diría recomendar Power BI. Y en el área de ya avanzado, lo que es Big Data, lo que es otros niveles más elevados de la ciencia de datos, yo diría Tableau y muchas otras herramientas que van a ayudarte a entender, porque ya en ese nivel ya tú estás manejando lo que es data no estructurada, entonces videos, imágenes, muchas cosas, entonces entran pues los Sparks y entran los Hadoops y tienes que saber un poco de programación en Python, en Hive y muchos más otros idiomas, pero yo me enfocaría más en aprender Tableau, que es más fácil de saltar a ese nivel y mantener, yo diría que en esa área, porque para entrar a lo que es la ingeniería de datos, a ese rango, es un poquito más complicado y necesitas muchos más años de experiencia. En la parte de la administración de datos, en la parte de las diferentes herramientas que se nos han puesto, siempre vamos a tener los Microsoft SQL Server y los Oracles, porque han estado ahí y es donde hay más talento para poder usarlo, pero
PostgreSQL, MySQL están creciendo muy rápidamente porque son plataformas gratis. Y pues todas estas herramientas que son, yo diría, las, las que están y que eventualmente se van a comer el mercado porque son gratis. Acá también tenemos más y elige una y conviértete en un experto en eso. Y así podrás, como quien dice, sobrevivir. Otra cosa que es interesante es el área de CRM y lo que es Microsoft Dynamics, porque esas son herramientas que son usadas por cada negocio. Eso es constante, que vas a tener un departamento de ventas, un departamento de mercadeo, todas esas plataformas tienen un software que los proveen estas compañías que son muy grandes y que no se van a ningún lado, y aprender un poco de esas herramientas nunca es malo porque siempre vas a tener trabajo garantizado. Y bueno, que la fuerza los acompañe. Ha sido un gusto poderles presentar un poquito más de lo que yo he visto que potencialmente les impactará o les está impactando a sus trabajos, y cómo tener la sabiduría y qué pasos dar para poder seguir sobreviviendo en esta industria de la transformación digital. Ha sido un placer. Que tengan un buen día. Adiós.